Curso bíblico La fe de Jesús. Lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. El comienzo del pecado. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12, 7 al 10. ¿En quién se originó el pecado? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ezequiel 28, 14 al 17. El pecado en la tierra. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 15 al 17. ¿En qué consistió el primer pecado? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3, 1 al 6. Las terribles consecuencias del pecado. ¿Qué es pecado? Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3, 4. ¿A quién se somete el pecador? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3, 8. ¿Cuál es el resultado final del pecado? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6, 23. Ahora que conozco un poco más del pecado, ¿qué debo hacer? 3 sugerencias para ti. 1. Resistir a Satanás en nombre de Dios.
Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4, 7. 2. No transigir con el pecado. Que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos 6, 12. 3. Vencer con la ayuda de Jesús. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, 37. Estudio adicional. Satanás, Lucifer, es el autor del pecado. La palabra Satanás, del hebreo Satán, que significa enemigo o adversario. Al principio, cuando no era todavía enemigo de Dios, se llamaba Lucifer, que en hebreo significa lucero del alba, lucero del día o lucero. Lucifer fue creado perfecto. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28, 14 y 15. Quiso ser igual a Dios. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Isaías 14, 13 y 14. Lucifer no permaneció en la verdad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Juan 8, 44. Pecó desde el principio. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3, 8. ¿Quién creó a Satanás? Dios no creó a Satanás, el adversario, sino a Lucifer, Lucero, una criatura de extraordinaria belleza e inteligencia. Lucifer, poco a poco cultivó la envidia, el odio y el orgullo. En el colmo de su extravío, pretendió ser igual a Dios. Se rebeló contra Dios acusándolo de tiranía y desamor. Dios no destruyó a Satanás, para permitir que con el tiempo se manifestara en toda su crudeza la malignidad de su proceder, y no quedarán dudas acerca de la justicia y el amor divinos. ¿Qué es el pecado? Es la transgresión de la ley de Dios. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3, 4. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Primera de Juan 5, 17. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Santiago 4, 17. Rechazar el mensaje de Jesús. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Juan 15, 22. Las terribles consecuencias del pecado. Quita la paz del alma. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios,
para los impíos. Isaías 57, 20 y 21. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Romanos 2, 9. Separa a la persona de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59, 2. Torna al pecador en siervo de Satanás. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Primera de Juan 3, 8. Causa muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6, 23. La gravedad del pecado. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Isaías 1, 6. El profeta compara el pecado con la terrible enfermedad llamada lepra. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Quiere verlo libre de sus espantosas consecuencias. El pecado siempre causa desgracia y problemas. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmo 32, 3. Las consecuencias peores del pecado son el derrumbe de la vida espiritual y el alejamiento de Dios. El pecado original. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1, 27 y 31. El hombre fue dotado por su Hacedor de inteligencia, razonamiento y capacidad para elegir libremente su destino. Al enfrentarse con Satanás y al caer en la tentación cometió el pecado de desobediencia a un mandato definido de Dios. Además, ejerció equivocadamente su poder de elección. Creyó a Satanás y desconfió de Dios. De esa manera rechazó a su Padre Dios y se puso bajo la tutela de Satanás. Tenemos un auxilio eficaz en la lucha contra el pecado. Tenemos una lucha constante contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 11 y 12. Si estamos con Dios el diablo huye. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4, 7. Tenemos una armadura completa para defendernos de los ataques del maligno. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 11 al 18. La sangre de Cristo nos limpia de los pecados. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, 7. El fin del pecado. La calamitosa experiencia del pecado llegará a su fin junto con su autor, el diablo. Satanás y sus ángeles están reservados para el juicio del gran día. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Judas 6. Finalmente, serán destruidos en el gran lago de fuego. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, 10. El pecado será eliminado y nunca más volverá a surgir. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4, 1.